Las garras de las tinieblas. Capítulo 13, el despertar. Cloudsdale quedó desierta, después de horas de estar bajo el acecho de los dragones de hielo. La gran mayoría de Pegasos habían sido llevados por los dragones, y solo un puñado de ellos lograron esconderse ya que los dragones eran muy buenos localizando a los Pegasos. La mayoría de los Pegasos lucharon arduamente, intentando defenderse a ellos y a los suyos, pero no podían hacer nada contra ellos. Los dragones eran muy rápidos, ágiles en el aire, tenían un olfato y una visión envidiable, y sobre todo, eran muy inteligentes. No les costó nada llevarse a los Pegasos de Cloudsdale aún con ellos defendiéndose sin descanso. Pasaban las horas, las calles de la ciudad estaban desiertas pero aún habían dragones merodeando la ciudad a fondo para asegurarse de que no haya quedado algún Pegaso. Algunos incluso entraron a las casas buscando algún Pegaso escondido. Después de algunas horas más los dragones deciden dejar Cloudsdale. Una vez que el último dragón dejó la ciudad, la niebla que cubría Cloudsdale casi había desaparecido por completo, la temperatura se está normalizando, ha dejado de hacer tanto frío y los Pegasos restantes deciden salir de sus escondites. En toda la ciudad, de ser cientos de Pegasos solo quedaron un par de docenas, fueron pocos los que lograron esconderse. Esos Pegasos creían estar a salvo, creyeron que lo peor había pasado ya, pero no podían estar más equivocados, ya que una nueva criatura estaba merodeando la ciudad, con un tamaño menor a un ratón. Una criatura con forma de un insecto negro estaba rondando la ciudad y su objetivo son los Pegasos restantes de la ciudad. Mientras tanto en Canterlot. Después de esperar varias horas a que los lobos se calmen un poco, Celestia decide dejar su escondite, dejando atrás a la potrilla y los demás sobrevivientes para dirigirse al castillo real. La gran mayoría de los incendios casi se han apagado por completo al terminarse la madera con la que se alimentaban, la escasa luz que le proporcionaban los incendios casi ha desaparecido, la visibilidad era menor y el aire olía a humo, era sofocante y seco. Celestia con cuidado sigue su camino procurando hacer el menor ruido posible con sus cascos y tratando de no chocar o patear algo que estuviese por el camino. A paso lento pero seguro y al pendiente de cualquier ruido o cambio en su entorno, Celestia siguió su camino, preparada ante cualquier ataque sorpresivo. Después de algún tiempo logró llegar a la entrada de su castillo. Ahí se encontró con varios charcos de lo que parecía ser sangre, y varios cascos y restos de las armaduras de sus guardias abollados o con marcas de mordidas bien marcadas. Sin duda esos restos eran de sus guardias reales, quienes lucharon hasta el final por proteger a su reino. Celestia solo podía imaginar lo que había pasado aquí. En base a la evidencia que habían dejado los lobos, la sangre ya estaba seca pero se alcanzaba a distinguir por ser una gran cantidad la que fue derramada en este lugar. Celestia continuó con cautela, a ella ya no le importaba si quedaba algún superviviente, eso era poco probable, lo que ella quería era encontrarse con la Alicornio y enfrentarla, sin hacer caso a lo que le había dicho el hermano de ese monstruo. Ella sentía gran ira en su corazón. Se adentró por los pasillos de su castillo, aunque estaba a oscuras ella alcanzaba a orientarse gracias a su memoria del lugar. Siguió caminando hasta que escucha algo, era como un chapoteo. Celestia decidió ir en dirección al chapoteo y cuando llegó al sitio de origen de ese ruido, ella pudo distinguir una extraña figura en el suelo que se movía con dificultad. Se acercó lentamente hacia esa cosa, preparada para disparar un rayo para defenderse, pero al acercarse un poco más pudo distinguir más movimiento en esa cosa, era como si varias cosas pequeñas estuvieran apiladas sobre algo. Celestia decide hacer brillar su cuerno para iluminar un poco esa cosa y distinguir mejor qué es, pero a la vez preparada por si esa cosa le brinca encima. Su cuerno se ilumina y lo que ve la deja con el estómago revuelto. Ella ve a un zombi de unicornio, pero este estaba recostado sobre la pared mientras un puñado de cachorros de los lobos negros lo devoraban y jugaban con sus entrañas, mientras el zombi solo gemía y se retorcía levemente mientras era devorado. El zombi al ver a Celestia inmediatamente se mueve y trata de levantarse para atacarla, pero este ya casi no tenía patas y cayó boca abajo mientras le grumía a Celestia, y solo se movía como un gusano.
Los lobitos, al ser deslumbrados por la luz de Celestia, estos le gruñen y se hacen para atrás, actuaban como si la luz los lastimara. Entre todos los lobos tomaron con sus mandíbulas al zombi y se lo llevaron arrastrando como si fuera un pedazo de trapo. Ellos se lo llevaron hasta otro sitio para comérselo con más tranquilidad, mientras el zombi seguía gruñéndole a Celestia. Celestia sentía náuseas por lo que había visto y a la vez pensaba, ¿con qué a esto se refería con darnos a comer a esas cosas como ganado? Celestia observa cómo los lobos se llevan arrastrando al zombi, y observa el camino de sangre que estos dejan tras ellos. Una vez que los ha perdido de vista, decide continuar por otro lado. Celestia continuó su camino y se encontró con varios esqueletos de ponis ya sin nada de carne, totalmente secos y roídos. Los lobos de verdad no desperdiciaban nada. Ella siguió y se detuvo al ver que algo rodaba. Era un ojo de pony, rodando por el pasillo y tras él un lobito persiguiéndolo como si este fuera una pelota. Cuando lo alcanza se puso a jugar con ella un rato y luego se la comió a mordiscos. Los lobos no parecían tener mucho interés en Celestia, estaban muy ocupados devorando algunos zombis. Tanto morbo hace que Celestia enferme de solo ver cómo esas cosas se alimentan. Esto es un criadero, ella ha convertido a mi castillo en un criadero de esas cosas, piensa Celestia mientras sigue caminando, y sin querer pisa algo húmedo. Celestia inmediatamente retrocede un par de pasos y levanta su pezuña para ver qué había pisado. Ella hace brillar levemente su cuerno y ve que lo que ha pisado es rojo como la sangre, pero tenía varios trozos de carne en él. Tenía un olor desagradable y entonces se dio cuenta de que había pisado vómito. Ella ilumina el charco y ve que es un charco muy grande, demasiado para ser de alguno de esos lobitos. La sustancia aún estaba caliente, por lo que el que la dejó aún debe de estar cerca. Celestia se prepara y está al pendiente de cualquier ruido, mira a su alrededor, pero no hay nada y no se escucha nada. Celestia baja un poco la guardia al verificar que no hay nada a su alrededor, pero luego se escucha algo detrás de ella. El sonido es como si algo líquido hubiera caído. Ella inmediatamente voltea y ve detrás de ella otro charco de vómito, pero no al animal que lo produjo. Eso solo quería decirle una cosa, la criatura estaba sobre ella. Celestia inmediatamente intenta levantar la cabeza hasta arriba de ella, pero de repente siente algo punzante en su estómago. Celestia había sido atravesada por una larga cola con púas, que provenía a la criatura que estaba encima de ella. Celestia vomita sangre y la cola la levanta hasta la criatura que estaba colgada en el techo del pasillo. Celestia inmediatamente pensó que un lobo la tenía, al recordar que estos tienen una larga cola con púas, pero al ser acercada hacia la criatura pudo distinguir que no era un lobo, era totalmente diferente aunque la oscuridad le impedía ver con exactitud cómo es. Algo en esa bestia le resultaba muy familiar. Ella conocía a esa criatura pero no lograba identificar quién era. La criatura la acercó a su cabeza y le rugió fuertemente a Celestia salpicándola con sangre en su cara. Celestia estaba perdiendo mucha sangre, estaba a punto de quedar inconsciente. Parecía que la criatura iba a devorar a Celestia de un bocado, ya que ésta abrió su boca y empezó a introducir la cabeza de Celestia en ella. Pero luego una voz la detiene, una voz muy familiar dice, no. Era Nightmare Moon. La criatura saca la cabeza de Celestia de su boca y voltea a ver hacia Nightmare Moon. Ella es mía, dice Nightmare Moon. La bestia mira a Celestia a los ojos. Celestia reconocía esos ojos, pero la falta de sangre no le permitían recordar. La bestia le vuelve a rugir en la cara con gran ira y luego con un movimiento de su cola, arroja a Celestia fuertemente contra la pared y ésta cae inconsciente. Mientras tanto, en el Reino de Cristal. El escudo aún está activo, los ponis del Reino de Cristal están seguros por el momento. Han pasado 3 semanas desde que empezó la oscuridad eterna, los infectados siguen atacando el escudo inútilmente, parece que es lo único que saben hacer. Mientras tanto Twilight se encuentra en una habitación, sentada junto a 2 camas en donde yacían sus 2 amigas dormidas, o eso es lo que quería pensar ella, pero en realidad estaban atrapadas en sus mentes y no había forma de que ella las sacara. Hace tan solo un par de días, ella seguía en la biblioteca del Reino de Cristal leyendo un libro tras otro para ver si encontraba la forma de sacarlas de esa maldición, pero sus esfuerzos fueron inútiles, no existe forma de sacarlas.
Después de semanas de lectura sin descanso, de hojear cada libro del Reino de Cristal, ella por fin se había rendido, y ahora solo se la pasa los días esperando a que ellas despierten a un lado de ellas, esperando a que de repente ellas despierten. Pinkie y Fluttershy yacían inconscientes en las camas ya que las demás, Applejack, Rainbow Dash y Rarity, habían sido poseídas hace algunas semanas y nadie sabe dónde se encuentren. Ellas yacían en sus camas mientras Twilight solo las observaba, esperando un milagro. Ella apenas había comido algo o dormido un poco, no podía hacerlo, estaba muy preocupada y a la vez se sentía muy culpable por no decirles nada. Ese suceso en el que ellas se enteraron de que ya no tenían los elementos sigue dando vueltas por su cabeza, recordar las caras de sus amigas cuando se dieron cuenta que ella sabía que algo malo iba a pasar y que por no decirles ellas no pudieron salvar a sus seres queridos, eso es algo que la lastima fuertemente el espíritu y luego recordar que por ese sentimiento de rencor ese ser logró entrar y poseerlas es algo que la deja sin aliento. Shinid, Cadance y Spike intentan convencerla que no es su culpa y que duerma un poco, pero ella está muy triste para escucharlos, ella solo quiere estar con sus amigas. Pasaban los días y Twilight apenas si había dejado la habitación para asuntos menores, no le interesaba lo que pasara afuera, si los ponis de cristal están asustados o inquietos, seguro que Cadance puede encargarse de eso, pensaba. De repente se empezó a escuchar una voz, era como un conjuro. Twilight se inquietó e inmediatamente pensó que esa cosa que poseyó a Rainbow, Applejack y Rarity intentaba hacer lo mismo con Pinkie y Fluttershy, pero la voz no era femenina, era masculina. El conjuro se empieza a escuchar más y más fuerte pero Twilight no logra entender lo que dice, era un lenguaje diferente, y parece que la habitación empieza a temblar. Twilight observa los cuerpos de sus amigas para ver si hay algún cambio en ellas, el temblor se hace más fuerte. Se empiezan a presentar cambios en Pinkie y Fluttershy pero no los que Twilight esperaba, ella esperaba que se ennegrecieran sus pieles o les brotaran garras o colmillos, pero en lugar de eso empiezan a brotarles una luz blanca que hace que por un instante no se distinga nada. Todo queda en blanco por un momento. Cuando todo se empieza a aclarar, Twilight empieza a sentir algo que la estruja fuertemente y luego se escucha. Twilight, te extrañé mucho, tú no me extrañaste, porque yo sí. Tuve mucho miedo, yo intenté salir, pero a donde fuera solo oscuridad veía, no había nadie, bueno al principio había monstruos horribles y voces que me decían que todo era tu culpa, pero yo no las escuché, sabía que tú no podías ser así. Ay como te extrañé Twilight, nunca creí que extrañaría tanto a verte a ti o a cualquier pony, dice Pinkie mientras abraza fuertemente a Twilight. Pinkie, me estás asfixiando, dice Twilight con dificultad. Ups, lo siento, dice Pinkie mientras suelta a Twilight y se encoge en hombros. Sí Pinkie, un momento. Pinkie, dice Twilight mientras abraza a Pinkie fuertemente. Pinkie, nunca creí que extrañaría tanto oír tu voz una vez más. Yo también te extrañé, dice Pinkie. Twilight volteas hasta las camas y nota que no está Fluttershy. Fluttershy, ¿a dónde se habrá ido? Yo creo que al baño, dice Pinkie. ¿Por qué dices eso? Dice Twilight. Porque yo tengo muchas ganas de ir, responde Pinkie. Ahorita vengo, voy y vengo, dice Pinkie y sale de la habitación. Mientras tanto Twilight se acerca a las camas y nota que Fluttershy está tratando de esconderse debajo de estas. Fluttershy, ¿qué estás haciendo? Dice Twilight. Monstruos horribles. Me escondo, dice Fluttershy mientras intenta ocultarse debajo de la cama. Momento, Twilight, ¿eres tú? Sí, dice Twilight. Fluttershy sale de su escondite y va hasta Twilight y dice mientras llora, no creí volver a verte, tuve mucho miedo, estaba tan oscuro. Y apoya la cabeza contra el pecho de Twilight. Se escucha la cadena del baño y sale Pinkie y entra a la habitación. Fluttershy, dice Pinkie y salta hasta ella para abrazarla. Oye Twilight, ¿y las demás? Pregunta Pinkie. Twilight se encoge en hombros y se queda callada, hasta que Pinkie le hace otra pregunta. Twilight, ¿por qué hace tanto frío aquí? ¿Qué? Pero si la ventana está cerrada, dice Twilight mientras se acerca a la ventana y nota que ésta se está empezando a congelar.
Ella abre la ventana para asomarse y entra una fuerte ventisca helada, pero aún así ella saca la cabeza para asomarse y mirando así al frente, más allá del escudo del reino de cristal nota una neblina que se está acercando, por encima de la horda de infectados. Twilight no tiene idea de qué pueda ser. La temperatura baja más y más, mientras más se acerca la neblina a la ciudad, hasta el punto de que parece que está nevando. Se empieza a escuchar un rugido proveniente de esa neblina. De la neblina salen docenas de dragones de hielo y estos inmediatamente bajan en picada hasta el escudo a toda velocidad y lo logran atravesar sin problemas como si este no existiera. Twilight no podía creerlo y empieza a sentir miedo de lo que pueda pasar a continuación. ¿Acaso ningún lugar en este mundo es seguro de ese ser? Ella voltea a ver a sus amigas con angustia y estas inmediatamente entienden lo que está pasando.